Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es domingo 22 de junio. Hay muchos motivos para hablar el día de hoy. En este país es el día del maestro, de la maestra, día 22 de junio. Es un día después de una gran tragedia. Nos hemos enterado por las noticias que Estados Unidos se metió en la guerra entre Israel e Irán. Ha usado armas, según las noticias. Armas, sí, poderosas. Yo no tengo la terminología, pero Irán fue bombardeado ayer por Estados Unidos. La ONU había pedido que nadie se metiera y se metió a Estados Unidos. Eso en gran medida autoriza a que se metan otros países. Dios nos libre, pero esta es la situación. Miren hasta dónde nos ha llevado Israel. La concepción guerrerista de Israel nos ha llevado a un posible conflicto a escala mundial. Y hoy para la iglesia es la fiesta del Corpus Christi. Debió ser jueves, pero la iglesia lo traslada para el siguiente domingo, el domingo más cercano. Y tenemos hoy, pues, en todas las parroquias, la fiesta del Corpus Christi. Corpus Christi es un latín, cuerpo de Cristo, pero la fiesta debe ser solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, pero la gente comúnmente le llaman el Corpus Christi. Y en la primera parte vamos a estudiar a Monseñor Romero en ese proceso que lleva de la catequesis. Estamos desarrollando ya el primero de los tres pensamientos, que es el Dios de nuestros padres. Y en ese Dios de nuestros padres hemos visto cómo hay, decimos, dos libros. El libro de la vida, que es la creación, y el libro de la Sagrada Escritura escrito, que es la Biblia. Podemos encontrar a Dios en la Biblia y en el libro de la creación. Al contemplar un pájaro, una tormenta, la lluvia, el agua, el aire, sentirlo, sentir el clima, podemos en el libro de la vida encontrar a Dios y también en la Sagrada Escritura. A ese Dios que se encuentra en la Sagrada Escritura, a ese se le llama el Dios de la revelación, porque es una palabra revelada. Pero esto pasa, y está explicando Monseñor, esto pasa por una gran reflexión. Y al hablar de la reflexión, Monseñor le llama a eso el Dios de los filósofos. Oigamos a Monseñor. El Concilio Vaticano II ha dicho que la más alta vocación del hombre es llegar a la comunión con su Dios que lo creó por amor. Cuando el hombre descubre en su vida, no me he hecho yo solo, ni mis padres no fueron más que instrumentos de Dios, mi vida es de Dios, y llega en la reflexión, y si es posible en la contemplación, que es el alto más grado de oración, a platicar con Dios como de un amigo a otro amigo. Esta es la promoción más alta que un hombre puede alcanzar, entrar en la comunión con su Dios.
Pero este es el Dios de los filósofos, el Dios de las reflexiones, o como decía Tertuliano ya por el siglo IV, el Dios de Atenas. No es el mismo Dios de Jerusalén. El Dios de Jerusalén, el que se revela en la Biblia, no pide tantas elucubraciones, tantas metafísicas. Es hermoso en la lectura de hoy, cuando Moisés, el hombre que trató con Dios tan íntimamente, le dice a su pueblo: ¿hubo jamás un pueblo como el nuestro? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego? Y sigue una narración de prodigios bíblicos. ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre los otros pueblos por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros en Egipto? Qué bella la revelación. La revelación no necesita ir por las criaturas rastreando y llegar al fin a formarse una religión al gusto del hombre que la inventó. Esta es la diferencia entre las religiones humanas inventadas por los hombres y por los pueblos, de la gran religión que Dios ha revelado. Él habla, el Dios vivo. Él se presenta a su pueblo escogido buscando una nación, como un novio busca una novia para hacerla su esposa. Dios busca entre los pueblos un pueblo para hacer un pacto con Él. Y el pacto de Dios con ese pueblo se manifiesta en una especie de exclusivismo. Como el novio ama con exclusividad a su novia sobre todas las otras jóvenes, Dios amó durante todo el Viejo Testamento con una preferencia maravillosa, lo que Moisés está reconociendo. ¿Dónde hay otra nación que se gloríe de este noviazgo con Dios? Y menciona prodigios que es necesario tenerlos muy en cuenta en esta hora en que nuestros pueblos luchan por su liberación, por su libertad, por su dignidad, porque es hermoso remontar este Dios, que es el mismo Dios de nuestro pueblo, el Dios de nuestros padres, por signos, con brazo fuerte, prodigios y guerra. También usó la guerra Dios como signo de su predilección para salvar la libertad de su pueblo, con mano fuerte y brazo poderoso. Quizás no sea tan fácil para usted comprender el proceso del Dios que hoy conocemos, el que adoramos, el que amamos. Es necesario comprender que muchas sociedades, muchos pueblos, hasta el día de hoy, son politeístas, creen en muchos dioses. Abraham, el padre en la fe, ya vamos a ver las lecturas, pasa de su politeísmo, pasa a un monoteísmo, a creer en un solo Dios. No es porque no existan otros dioses, pero él cree en un Dios, en este Dios. Llega el tiempo de Moisés. En Egipto hay multitud de dioses, pero Moisés tiene una revelación en el monte Moriah, en Madián,
el monte Oreb, allá en la región de Madián, a donde andaba huyendo porque había matado a un egipcio y lo iban a condenar. Cuando tiene la contemplación de la zarza ardiente, no se consume la zarza. Qué raro que no se consuma esa zarza. Y Dios le habla a Moisés, y Moisés le dice: está bien, voy a ir en nombre tuyo, pero ¿en nombre de quién voy? ¿En qué nombre de quién digo? Y Dios le da un nombre: yo soy, te envía. Y Moisés sabe que en Egipto hay muchos dioses, pero Moisés actúa en el nombre de ese Dios, yo soy. Y cuando salen de Egipto, están en el desierto, el pueblo hace una alianza con ese Dios, yo soy, pero no niegan que hay otros dioses. En Egipto, Mesopotamia, hay otros dioses. Y a donde van, a esas tierras que van a conquistar como tierra prometida, hay otros dioses. Pero entonces hay una competencia de dioses. Cada uno puede tener un dios, pero el mío es el mejor. Es la primera etapa. Frente al politeísmo, hay muchos dioses, el mío es el mejor. Y la evolución llega hasta el momento en que dicen: no hay otro Dios, solamente el nuestro. En esa etapa estamos. Solamente hay un Dios, y es el nuestro. Por miles de años hemos vivido ese proceso del paso del politeísmo al monoteísmo. Hay sociedades que todavía son politeístas, pero las tres grandes religiones monoteístas son la religión hebrea, que es la original para nosotros, la religión cristiana, los que nacimos del mundo hebreo, y la religión musulmana, el Islam. Somos las únicas tres religiones monoteístas que creemos en un solo Dios y creemos en el mismo Dios. Con los hebreos, con los musulmanes y los cristianos tenemos un tronco común: el padre Abraham. De Abraham venimos todos, así decimos en la fe. Monseñor Romero nos está llevando en ese proceso de entender a Dios. El Dios de nuestros padres es el Dios de Israel. Pero entre el entender a Dios, en el libro de la vida y leer a Dios en la Sagrada Escritura, hay una cantidad de pasos. Entre todos esos pasos está la reflexión. No da el tiempo para explicar más cosas, pero sepa usted que la religión griega es politeísta, y ellos en el siglo VI, 520, 530 años antes de Cristo, tienen como origen la filosofía. Allí, igual que nosotros en la historia dividimos la historia en dos: antes de Cristo, después de Cristo, ellos dividen la filosofía pre-socrático, socrático y post-socrático, porque Sócrates es el centro de la filosofía. Pues ese tipo de religión politeísta, en este caso la griega, también le dio aportes a la historia de las religiones con su reflexión. Por algo, a los seminaristas primero se nos manda a estudiar filosofía para que nuestra cabeza sacuda lo que lleva en su interior,
sacuda su corazón, porque uno de joven, de muchacho, de niño, aprende a Dios en unas categorías que la filosofía lo sacude. Y el que logra pasar la filosofía, bueno, entonces puede seguir estudiando y estudia la teología. Si la filosofía le sacudió el cerebro y el corazón con esos pasajes de reflexión profundos, como voy a mencionar una de las frases filosóficas que más impactan, es la de Feuerbach. Feuerbach dice, es un filósofo alemán, dice él: el hombre es la obra maestra de Dios y Dios es la obra maestra del hombre. Dios me creó a mí y yo creé a Dios. Cuando usted estudia el libro de la sabiduría, que no está en las Biblias evangélicas, se va a dar cuenta de una posibilidad. Usted encuentra un árbol y de la parte más frondosa hace los muebles más bellos, de las partes menos importantes hace molduras y son adornos preciosos, y de lo que le quede haga una imagen, y después de hacer la imagen, unas raíces todas feas, dice: hínquese y adórelo. Eso dice el libro de la sabiduría. Pues todo ese proceso de confrontación de mi fe en la filosofía, sobre todo les digo el de Feuerbach, Dios me creó como obra maestra y yo creé a Dios como obra maestra. No hay nada mejor que crear al hombre, no hay nada mejor que crear a Dios. Estas son las filosofías humanas, las religiones humanas. No es el cristianismo que estamos viviendo, esta es otra cosa. El cristianismo tiene un gran proceso, ya es lo que nos está explicando Monseñor Romero. ¿Podemos leer en el libro de la vida? Sí. Concilio Vaticano I dice: lo máximo es encontrarse con Dios en las cosas de la naturaleza. Muy bien. Y el segundo, Concilio Vaticano II dice: lo mejor que puede pasarle a una persona es llegar a la comunión con Dios, a la contemplación, pero a la comunión. Y para allá nos lleva Monseñor Romero en su homilía, a que veamos cómo Dios es íntimo con nosotros y es el único, pero es un amigo que habla conmigo, un amigo que se deja encontrar. Ese nivel de reflexión es el que está haciendo Monseñor Romero. Venimos desde un encuentro de Dios en la naturaleza con un encuentro de Dios en la intimidad. A propósito, esta es una de las grandes virtudes de la fiesta del Corpus Christi. Vamos a seguir estudiando a Monseñor Romero en esa homilía del 10 de junio de 1979. Estamos hablando de la Santísima Trinidad y Dios como íntimo se nos sale al encuentro. La lectura para el día de hoy, primera lectura, es el libro del Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20, y dice lo siguiente: Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios, el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Usted nunca me va a escuchar decir que el diezmo no existe. Sí existe. Pero, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, no existe. No hay. Jesús nunca mencionó: den el diezmo, no. Pero si usted, que es pastor,
Usted va a una iglesia, te va a justificar el diezmo en el Antiguo Testamento. Pero como nosotros, usted y yo, somos cristianos, seguimos a Cristo, y Cristo es Nuevo Testamento, el diezmo, Arjona le llama un fraude, el diezmo es un fraude. Pero como nosotros los católicos no debemos ser fundamentalistas, que si está escrito ahí es real y hay que cumplir con eso que está escrito, eso es un fundamentalismo. Aquí no, aquí hacemos un análisis y nos vamos a meter en el Génesis 14. Abraham aparece en el capítulo 12 del Génesis. Abraham es la primera persona histórica, pero igual puede ser un hombre, Abraham, puede ser una familia, Abraham, o puede ser una tribu, Abraham. Pero Abraham, Génesis 12:1, aparece Abraham y es un personaje histórico. 2 capítulos después sucede esto que hemos leído hoy, capítulo 14, el encuentro con Melquisedec, rey de Salem, rey y sacerdote. Pero estamos lejos todavía de lo que les acabo de decir, de concebir a Dios como el único. No, aquí es uno entre tantos. Y Melquisedec, sin pretenderlo, hace una oración por Abraham. Melquisedec, sin saber que Abraham va a ser el padre de muchas naciones. Abraham va a ser el padre por lo menos de las 3 religiones monoteístas: cristianos, hebreos y los musulmanes. Se da la oración, se da 2 signos, el pan y el vino. Bendice Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, a Abraham, y Abraham en gratitud le da el 10%, el diezmo. Abraham no era una persona pobre. Abraham era un hacendado, tenía mucho ganado, mucha servidumbre, muchos criados, muchos esclavos. Abraham no era un pobre. Ofreció la 10ª parte, dio la 10ª parte de lo que tenía. Esto es el diezmo. Claro que existe el diezmo, pero en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Pero aparece la figura del pan y el vino. Más adelante, el pan y el vino serán figura, serán signo y serán los elementos de la presencia de Dios. Ya vamos a hablar de esto. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, y dice lo siguiente: Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya se dio el cambio. Abraham recibe una bendición de parte del sacerdote Melquisedec, rey de Salem. Hay una figura del pan y el vino. Jesús revoluciona ese conocimiento de Dios, donde ya no necesitamos sacerdotes ni sumos sacerdotes de la religión judía, porque todos y todas nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes.
Jesús celebra la Santa Cena, es la fiesta pascual, la cena pascual, la adelanta, en vez de hacerlo viernes por la tarde, lo hace jueves por la tarde. Eso es lo que conocemos, así lo ha definido la Iglesia. Cuando matan a Jesús es viernes, es la víspera del sábado. El sábado era la fiesta, el día de la celebración. Jesús, en vez de hacer la celebración, la cena pascual, el viernes, porque es para decir, a las 6 de la tarde comienza el día sábado, entonces después de las 6 celebramos la Santa Cena, la cena pascual, y pasamos todo el sábado en reposo, en descanso. No, Jesús lo hizo jueves y el viernes fue martirizado, fue crucificado. Pero usa los dos elementos de Melquisedec, el pan y el vino. Pero no los ofrece por alguien como Melquisedec. Melquisedec ofreció el sacrificio por Abraham. No. Jesús hace un cambio. Él mismo se entrega por todos y todas. No es un sacerdote ofreciendo un pan y un vino por otros. No. El pan y el vino es Él. Este es un cambio demasiado grande para ser comprendido. Yo les he dicho que esto sigue siendo un misterio. Y los misterios solo se celebran, no se comprenden. Pero Jesús se declara que Él es el pan y el vino. Su cuerpo, el pan, el vino, su sangre. Nos regaló su vida, su cuerpo, su sangre. Hagan esto en memoria mía. Se acabó el sacerdocio del Antiguo Testamento, se acabó el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento y comienza una nueva dinámica. Todos, todas somos sacerdotes. Hagan esto en memoria mía. Vamos a leer el Evangelio y después vamos a referirnos a esta lectura de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 11. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 9, versículos del 11 al 17. Dice lo siguiente: Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Al caer la tarde, se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en lugar desierto. Él le respondió: denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la gente, porque eran alrededor de 5,000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de 50. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirviera a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Para los que son nuevos en el programa, me van a escuchar decir algo que tal vez pueda parecer incomprensible. El texto de Lucas, en este capítulo 9, está hablando de una de las acciones más revolucionarias que hizo Jesús. Obligadamente tenemos que ver los 3 grados de la bendición que yo les he dicho. Dios lo bendice a usted y maldice al que está a la par. Por eso usted tiene y el otro no tiene. Es culpa de Dios que usted de verdad tenga y el otro no tenga nada. Primer grado de la bendición. Segundo grado de la bendición. Usted tiene
el que está a la par de usted no tiene. Y Dios le dice, comparte algo de lo que tú tienes. Comparte algo de tu bendición y nace la limosna. Usted le da una moneda al que está a la par suya. Ya dio algo. Nació la moneda. Segundo grado de la bendición. Y el tercer grado de la bendición es que usted lo que recibe no es suyo. Es de todos los que están a su alrededor y de usted. Usted lo recibe y lo administra y lo comparte. Esto es lo que está haciendo Jesús en Lucas capítulo 9. La multitud se reúne con él porque la multitud esperaba que pronto llegara el Mesías. Y cuando había alguien hablando, se hacía famoso, se contagiaba y la gente decía, vamos a ver, tal vez es este el Mesías. Y se le juntaron 5,000. Pero todos comen. 5,000. Y los apóstoles, despídelos, que vayan a buscar comida. Jesús les dice, no, denles de comer ustedes. Aquí vamos a llegar a lo que tal vez usted lo puede considerar incomprensible. Si quiere, se queda con la lectura tal como está. Habían 5 panes y 2 peces. Y Jesús pone las manos sobre los 5 panes y los 2 peces y dice algo así como abracadabra, patas de cabra, y entonces empiezan a brincar los pescados y empieza a multiplicarse el pan. Esa es una lectura. Pero puede ser que la lectura más idónea sea que Jesús les dio la charla que les acabo de hablar de los 3 grados de la bendición. Y aquel que tenía en su mochila, en su bolsa, en su morral, en su zurrón, tenía más de la cuenta, compartió con el que no tenía y pudieron comer los 5,000. Pero usted puede quedarse con la otra lectura, abracadabra, patas de cabra, y se multiplican los panes y Jesús es el héroe porque multiplicó los panes. O lo entiende usted como que Jesús enseñó a compartir. Porque si usted está en el primer grado de la bendición, yo tengo pan porque Dios me bendijo, y el que está a la par que aguante hambre porque Dios no quiso darle. Primer grado. Segundo grado, yo tengo y le voy a dar una migaja y yo doy una limosna. Pero la otra parte, el tercer nivel de la bendición es lo que yo tengo, lo pongo a la orden de todos. Esto es lo revolucionario de Jesús. Enseñó a compartir. El Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, es la máxima expresión del compartir que enseñó Jesús. No dio cosas, no dio el diezmo, dio su vida. Y esto es el Corpus. La fiesta del Corpus es Jesús nos dio su cuerpo, nos dio su sangre, nos dio lo que tenía, lo máximo que tenía era su vida. Y este es el Dios de nosotros, el Dios que dio su vida por nosotros. No el que nos mandó la lluvia, no el del pajarito, no, el que nos dio su vida. Este es el Dios de nosotros. Yo lamento que el pueblo de Israel no haya aceptado y no acepte todavía a Jesús. Si hubiera aceptado a Jesús, Israel estuviera compartiendo. Israel está provocando la tercera guerra mundial. Israel y todos los que se le parecen a él, en vez de compartir, mejor destruyen. Usted y yo, en esta fiesta del Corpus, tenemos la gran tarea. Si tenemos cosas, compartamos cosas, pero mejor si compartimos nuestra vida, como lo hizo Jesús. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Tomen y coman, tomen y beban, háganlo en memoria mía. ¿Qué Dios es como el Dios de Jesús?
ninguno. Y no existe otro, solo existe el Dios de Jesús. El Dios de las guerras es un ídolo, no es Dios. Nuestro Dios, el Dios del compartir, es el único que existe. Oramos a este Dios para que se detenga esa oleada de guerra que se ha despertado en el Medio Oriente. Dios detenga esa guerra y aprendamos que la solución de los problemas del mundo está en el compartir. Feliz fiesta del Corpus Christi y bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.